En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para antes del estudio de Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente de las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a realizar la lectura bíblica tomada del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. Vosotros pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a esta escuela de oración donde estamos aprendiendo la oración cristiana. Ese es el objeto, el centro de nuestro estudio, al cual le hemos dedicado ya con son 30 lecciones. Esta es la lección número 30. Es una bendición de parte del Señor poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Y qué bueno que el Espíritu Santo nos ha ido impulsando para seguir avanzando en esta escuela de oración. Para el día de hoy, como ya algunos de ustedes han visto en el título del tema y como se dejaba ver en la lectura de la palabra de Dios, vamos a empezar con una segunda sección del Catecismo de la Iglesia Católica en esta cuarta parte, la oración cristiana. Sabemos que el Catecismo está dividido en la cuarta parte en 2 secciones donde nos hablan sobre la oración cristiana. Es decir que ya hasta la lección número 29 agotamos todo lo que fue la primera sección. Y ahora entramos en una segunda sección que se llama la oración del Señor, el Padre Nuestro. Entonces, esta enseñanza, esta lección número 30 se llama la oración del Padre Nuestro 1. ¿Por qué la oración del Padre Nuestro? Porque vamos a profundizar en 5 lecciones con la ayuda del Señor solo en la oración del Padre Nuestro, la que acabamos de escuchar en las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué 5 lecciones? ¿Por qué tantas? Por la importancia y el valor que tiene esta oración para cada uno de nosotros los cristianos. El objetivo entonces es que cada uno de nosotros nos enamoremos de esta valiosa oración que tiene la Iglesia, que de una vez les adelanto es la oración por excelencia, la más importante de todas las oraciones cristianas, es el Padre Nuestro. Entonces vamos a adentrarnos en este maravilloso mundo de la oración del Padre Nuestro. Digo mundo porque es muy amplio y por eso vamos a dedicar una buena reflexión a esta oración para que cada uno de nosotros cuando la hagamos la realicemos con conciencia,
valorando el sentido, la importancia de esta oración para cada uno de nosotros. Vamos a iniciar con el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2759. Hemos entrado en la recta final de esta primera etapa, de este primer nivel formativo, y por eso les invito para que tomemos nota y vamos allí al numeral 2759 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice la palabra de Dios en Lucas 11:1. Lucas 11:1. De aquí se desprende esta lección. Estando Jesús en cierto lugar orando, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir que debido a esta petición que le hace uno de los discípulos, es que nosotros obtenemos la oración del Padre Nuestro como la respuesta a esta petición que los discípulos le realizan a Jesús. Es una oración que el Señor ha confiado a sus discípulos y a la Iglesia. Esta es la oración de la Iglesia por excelencia, la oración cristiana fundamental, va a exclamar el Catecismo de la Iglesia Católica en este numeral. Oración cristiana fundamental. Fundamental quiere decir que sobre esta oración se construye toda la oración cristiana como tal, porque este es el modelo de toda nuestra oración. Cualquier oración que vayamos a realizar ha de tener presente la oración del Padre Nuestro o la oración del Señor, la oración dominical, como es también conocida, que ya vamos a ver por qué tiene estos nombres. Y hay que decir que San Lucas da de ella un texto breve con 5 peticiones. Ustedes saben que el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, del cual tomamos la lectura bíblica con la cual iniciábamos, son evangelios que son llamados hipnóticos. Es decir, que entre ellos hay cierta concordancia en los textos, en los relatos, sin embargo hay algunas variaciones. Se dice que estos evangelios bebieron de una misma fuente, por la cual son tan parecidos. No son iguales, pero sí tienen gran semejanza. La estructura en algunos textos cambia un poco, algunos revelan algo otros datos, otros los quitan, pero es así como nosotros tenemos los 3 evangelios hipnóticos: Mateo, Marcos y Lucas. San Juan no es evangelio hipnótico. San Juan no se parece a los otros evangelios. San Juan es un texto también de los dichos y hechos de Jesús, pero es un evangelio con una estructura y unas narraciones distintas a los otros evangelios. Hay personas que dicen: uy, pero hoy fue el mismo evangelio de hace 3 días. Y a veces no es que sea el mismo evangelio. Lo que pasa es que es el mismo relato contado por Mateo o por Lucas o por Marcos, pero no es el mismo evangelio. A veces hay personas que tienen como esa concepción porque el relato es muy parecido, pero en el texto hay variaciones, y por eso el Catecismo nos dice que tanto San Lucas como San Mateo dan testimonio de la oración del Padre Nuestro. Pero en Lucas el texto es un poco breve y solamente presenta 5 peticiones en el Padre Nuestro. Ustedes lo pueden leer en Lucas 11, versos del 2 al 4. Y San Mateo tiene una versión más desarrollada con 7 peticiones. Mateo 6, del 9 al 13, el texto bíblico con el cual iniciábamos esta lección. Y por eso la tradición litúrgica de la Iglesia ha conservado el texto de San Mateo. Es decir, que nosotros el Padre Nuestro que realizamos en la celebración eucarística, en el rosario, en nuestras oraciones cotidianas, es ¿cuál? La versión del evangelista San Mateo. Sin embargo, esto no quiere decir que despreciamos a San Lucas, porque San Lucas tiene un matiz que no lo tiene San Mateo. ¿Y cuál es? El hecho de que San Lucas es el que nos narra que uno de los discípulos se le acercó a Jesús y le hizo la petición: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, que ese detalle no lo tenemos en San Mateo. Entonces ahí es donde vamos viendo las variaciones entre los evangelios hipnóticos.
Entonces, el Padre Nuestro que realizamos es el de la versión del Evangelio de San Mateo. Ahora vamos a pasar al numeral 2760, donde dice que muy pronto la práctica litúrgica concluyó la oración del Señor con una doxología. Aquí vamos a ver que el catecismo nos está contando que el Padre Nuestro rápidamente en la primera comunidad cristiana, después de que Cristo sube al Padre, esta comunidad empieza a orar el Padre Nuestro, pero le añade al final una doxología. Algunos dirán, bueno, ¿y qué es una doxología? Una doxología es una oración de gloria que se le hace a Dios. Por ejemplo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es una oración de doxología. Doxología, palabras que se hacen de gloria a Dios, a la Trinidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Padre Nuestro, desde sus inicios en la práctica litúrgica, en el ámbito de las celebraciones litúrgicas, al final las comunidades cristianas le añadieron una doxología. Ya vamos a ver de qué se trata. Y de esto nos da testimonio un escrito que se llama la Didache o Didache. Es uno de los escritos más antiguos que tiene la Iglesia Católica, porque estamos hablando del siglo I, las comunidades inmediatas después de los apóstoles. De hecho, en el estudio de los padres de la Iglesia, se considera que la Didache es un escrito de parte de los padres apostólicos. ¿Cuáles son los padres apostólicos? Los sucesores inmediatos de los apóstoles. Por ejemplo, San Clemente, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna. Todos estos son padres apostólicos, sucesores inmediatos de los apóstoles. Es decir, que hablar de San Ignacio es hablar de un discípulo de los apóstoles. Ya luego estos padres apostólicos enseñan a otros que son los que llamamos padres de la Iglesia, dentro de los cuales se encuentra San Agustín, San Ambrosio. Todos ellos son padres de la Iglesia. Entonces la Didache o Didache nos da testimonio de cómo la primera comunidad cristiana inmediata a los apóstoles oraba siempre afirmando lo siguiente al final del Padre Nuestro: tuyo es el poder y la gloria por siempre. Dice que las constituciones apostólicas añaden en el comienzo el reino. Y esta la fórmula actual para la oración ecuménica. También hay otras tradiciones como la bizantina que añade al final un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es decir, otro tipo de doxología. Y lo que nos interesa aquí mirar con respecto a la actualidad del Padre Nuestro es lo que nosotros celebramos en la Santa Eucaristía y de lo cual da testimonio el misal romano. Porque el misal romano desarrolla la última petición, en donde va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica, justo en el rito de la comunión se realiza lo que se llama el embolismo. Y algunos leyendo el Catecismo dirán, bueno, ¿y qué es eso del embolismo? El embolismo es una palabra usada en la liturgia de una forma pues muy exclusiva, en donde lo que se hace es que al final de una oración se toma una palabra de esa oración y se prolonga. Eso es un embolismo. Y en el rito de la comunión, donde nosotros realizamos el Padre Nuestro, existe un embolismo. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Y ese embolismo va en la perspectiva explícita de lo que dice la carta a Tito, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, que el Padre Nuestro, como lo hacemos en la Sagrada Liturgia Eucarística, nos pone en una perspectiva de espera ante la venida del Señor. El Padre Nuestro es la oración por excelencia donde nosotros manifestamos que Cristo ha de venir. Por eso vamos a ver en un momento que tiene una dimensión escatológica. Ya nos vamos a dar cuenta de qué es esto de la escatología.
el fin último, el fin de los tiempos. El Padre Nuestro nos pone en esa perspectiva de espera. Esperamos ansiosamente la vuelta del Señor, lo que se conoce como la parusía o la segunda venida del Señor. Recordemos que Jesús le dice a sus apóstoles: yo me voy, pero después volveré. Jesús va a volver y nosotros estamos a esa espera. El Padre Nuestro es una oración que nos pone a la espera de la segunda venida del Señor. Hay un detalle muy importante en la oración del Padre Nuestro, y es que en la misa realizamos una oración que ya se viene realizando desde el siglo I. Es decir, que nosotros oramos como oraba la comunidad cristiana del siglo I. Nosotros como católicos. El Padre Nuestro es una oración fundamental, primordial para nosotros como católicos, precisamente porque es una tradición que ha ido pasando de generación en generación, que viene de Jesucristo, y nosotros la tenemos dentro de la Santa Eucaristía de una manera muy privilegiada, pero que además de esto la realizamos cotidianamente en nuestro día. En el rosario la realizamos, o a las personas les recomienda que cuando despierten hagan la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué? Por lo completa que es esta oración. Y aquí es donde vamos a entender un poco más de lo que me refería ahorita, de que realizamos el embolismo dentro de la Eucaristía. Recuerden, un embolismo es una oración prolongada que se toma la última palabra de la oración y se continúa, se extiende un poco más. Entonces, si nosotros estamos atentos en la Eucaristía, en la misa, hay una parte donde hacemos el Padre Nuestro. Pero hay un detalle muy particular en el Padre Nuestro de la misa, y es que no termina con el amén. Muchas personas dicen: líbranos del mal, amén, dentro de la Eucaristía, pero dentro de la Eucaristía en ese momento no se dice el amén. ¿Por qué? Precisamente porque ese líbranos del mal se prolonga en una oración que realiza el sacerdote, que es de hecho una oración de exorcismo, donde se le pide al Señor de forma muy hermosa que nos libre de todo mal y peligro. Les voy a citar precisamente las palabras del sacerdote en la Eucaristía, para que cuando estemos en misa y realicemos el Padre Nuestro, lo hagamos con mayor conciencia. Les cito aquí las palabras textuales del misal romano. Lo que dice el sacerdote: líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación, y aguardando la venida gloriosa de Jesucristo nuestro Señor. Y el pueblo, es decir, cada uno de nosotros, concluimos diciendo: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Esto es maravilloso, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un momento, nosotros seguimos orando con la oración que realizaba la primera comunidad cristiana, la iglesia naciente del siglo I. Estamos hablando del siglo I, y aún hasta nuestros días se conserva esta tradición de prolongar la oración del Padre Nuestro con el líbranos de todos los males y concédenos la paz. Y nosotros concluimos ¿con qué? ¿Cómo se llama esto? Con una doxología, es decir, una oración de gloria a Dios, en donde decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Nosotros vamos a decir amén a toda esta oración después de que el sacerdote realiza la oración de la paz. Ahí es donde nosotros venimos a decir amén. Por el contrario, cuando nosotros realizamos la oración del Padre Nuestro fuera de la Eucaristía, fuera del ámbito litúrgico, vamos a decir amén. Nosotros siempre terminamos diciendo amén, pero en la Eucaristía no decimos amén. A veces es difícil porque uno está muy acostumbrado a decir amén, y entonces a veces en la Eucaristía uno dice amén, pero la idea es que uno no diga amén. ¿Por qué no dice amén? Porque la oración ahí no termina, la oración la prolonga el sacerdote junto con la asamblea. Vamos a entrar al artículo primero del Padre Nuestro, como nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, en algo muy hermoso, y es lo siguiente: el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Esta expresión, póngala allí con rojo, resáltela porque es muy importante. El Padre Nuestro es el corazón de todo el Evangelio.
o el resumen de todo el Evangelio. Vamos a ver por qué. Numeral 2761. Numeral 2761 del Catecismo de la Iglesia Católica. La oración del Señor o dominical es, en verdad, el resumen de todo el Evangelio. Esto lo va a decir Tertuliano, uno de los escritores eclesiásticos antiguos, de los primeros que dejaron historia marcada para nosotros como católicos. Tertuliano. Él nos va a decir que la oración del Señor es en verdad el resumen de todo el Evangelio. Y va a decir estas palabras: cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Dice en Lucas 11:9. Lucas 11:9 va a decir: pedid y se os dará. Justo después de que Jesús enseña el Padre Nuestro, va a decir: pedid y se os dará. Dice Tertuliano: por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades. Pero, escucha acá, esto es muy importante, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. Esto es clave desde el siglo I, el siglo II, los primeros cristianos hasta el día de hoy tenemos muy en claro, muy en cierto que la primera oración que hemos de realizar antes de cualquier otra petición es la del Padre Nuestro. Dice Tertuliano, repito, comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. El Padre Nuestro es la oración fundamental. Vamos a ver que la oración del Padre Nuestro es el corazón de las Sagradas Escrituras. El Padre Nuestro como corazón de las Sagradas Escrituras. Dice aquí el Catecismo en el numeral 2762 que después de haber expuesto cómo los salmos son el alimento principal de la oración cristiana y confluyen en las peticiones del Padre Nuestro, dice San Agustín refiriéndose a esta realidad: el Padre Nuestro es fuente para todas las oraciones cristianas, pero toda la oración de los salmos apuntan a las peticiones, a la oración que realizamos en el Padre Nuestro. Y aquí exclama San Agustín. Esta frase de San Agustín es sumamente importante. San Agustín es un padre de la Iglesia, el obispo de Hipona. Dice: recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras, y no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical. ¿Cuál es la oración dominical? La oración del Padre Nuestro o la oración del Señor. Recibe esos nombres: oración dominical, oración del Padre Nuestro o la oración del Señor. Entonces él dice que podemos recorrer todas las Sagradas Escrituras, podemos leernos la Biblia, como dicen, de pasta a pasta. Pero dice San Agustín, no vamos a encontrar una oración en donde esté de una mejor forma incluida toda la oración cristiana que la oración dominical. No hay algo mejor que la oración dominical. Todas las peticiones que nosotros podamos hacer están incluidas en la oración del Padre Nuestro. Cualquier súplica que usted quiera hacer ya está incluida en la oración del Padre Nuestro. Por eso el Padre Nuestro es el corazón de las Sagradas Escrituras, porque allí confluye toda la oración, todas las peticiones están contenidas allí. El Padre Nuestro está en el centro del anuncio de Jesús en el Sermón de la Montaña. Ustedes saben que el Sermón de la Montaña lo encontramos a partir del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Allí va a empezar el Sermón de la Montaña con las bienaventuranzas y van a venir todas las enseñanzas de Jesús. Ese Sermón de la Montaña es importantísimo para cada uno de nosotros porque nos va a enseñar cómo hemos de vivir según la voluntad de Dios, según el querer de Dios, cómo debemos de vivir. Eso es lo que Jesús nos va a decir en el Sermón de la Montaña.
Por eso las bienaventuranzas son tan importantes para cada uno de nosotros como católicos, porque allí se encuentra el sermón por excelencia de Jesús, el sermón de la montaña. Y resulta que el Padre Nuestro está en el centro de ese anuncio que realiza allí en el sermón de la montaña. Todo lo que dicen las escrituras, los salmos, los profetas, se cumplen en Cristo. Todo lo que dice la escritura se cumple en Cristo. Y por eso Cristo o los evangelios es la buena nueva, la buena noticia. ¿Qué quiere decir? Que toda la espera que ha realizado el pueblo de Israel desde antiguo, desde Abraham, se cumple en Jesucristo. Y por eso esa es la buena nueva del reino. Y esa buena nueva está resumida por San Mateo en el capítulo 5, del 5 al 7. Mateo 5 al 7 contiene toda la buena nueva de Jesucristo. Es el sermón por excelencia de Jesús. Y aparte de eso, dice el catecismo, pues bien, la oración del Padre Nuestro está en el centro de este anuncio. Vea cómo es importante esto que estamos diciendo. El sermón de la montaña es el sermón por excelencia de todos los que dio Jesús, porque allí encontramos los elementos para saber cómo hemos de vivir como cristianos. La enseñanza central de Jesús, el sermón de la montaña. Y resulta que en el corazón del sermón de la montaña se encuentra el Padre Nuestro. Por eso es que se dice que el Padre Nuestro está en el corazón de las Sagradas Escrituras. Dice el catecismo, en este contexto se aclara cada una de las peticiones de la oración que nos dio el Señor. En el contexto del sermón de la montaña es que entendemos cada una de las peticiones del Padre Nuestro. La oración dominical, dice Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, vamos a citar al doctor angélico, del cual nos ha regalado esa oración que venimos haciendo al iniciar cada una de las lecciones. Dice Santo Tomás, la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. Él está diciendo que no hay otra oración que sobrepase a la oración del Padre Nuestro. Añade, en ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. No solamente estamos pidiendo todo lo que debemos pedir con rectitud, sino que el Padre Nuestro nos revela el orden en el cual hemos de pedir. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también llena toda nuestra afectividad. Es decir, pone en nuestros corazones aquellos deseos que nosotros hemos de tener en nuestro corazón. ¿Cuáles han de ser los deseos de un buen cristiano? Los que decimos en el Padre Nuestro. Póngase a mirar el Padre Nuestro, pues de hecho lo vamos a ir reflexionando cada una de las peticiones que hacemos allí. Son 7 peticiones, vamos a ir profundizando en cada una de ellas, pero por el momento vamos pensando en el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que pedimos allí? Que sea santificado el nombre de Dios, que venga su reino, y así sucesivamente estamos pidiendo todo lo que un cristiano debe desear. Eso es lo que nos está diciendo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, el gran tratado de Santo Tomás, que es gigante, es un tratado gigante donde explica toda la teología de la Iglesia hasta ese momento. Entonces allí en la Suma Teológica nos va a explicar la oración del Padre Nuestro. Es un tratado hermosísimo del cual yo he querido sacar algunas enseñanzas. Quiero añadir algo más de Santo Tomás que no lo pone el catecismo. El catecismo hay temas donde de forma muy sintética nos dice lo esencial, pero si uno quiere profundizar más hay que ir a otras fuentes, porque la idea del catecismo, cuando fue escrito por aquella comisión que formó el Papa Juan Pablo II en cabeza de, en ese momento, Joseph Ratzinger, es decir, el Papa Benedicto XVI, él fue el que estuvo al frente de la comisión para escribir el catecismo, pero ellos querían hacer algo pequeño, sintético, donde estuviera todas nuestras verdades de fe, lo esencial. Pero
debido a que es tan sintético, hay cosas que es necesario ampliarlas un poco más. Entonces, por eso les quiero ampliar un poco más lo que dice Santo Tomás con respecto del Padre Nuestro, por lo menos en este primer tema que es introductorio. Recordemos que vamos a tener 4 temas más hablando del Padre Nuestro. En este vamos a hacer esta introducción a todo lo que es el Padre Nuestro, que nos va a servir para entender las lecciones siguientes. Entonces, Santo Tomás en la Suma Teológica tiene, por así decirlo, una forma muy particular de responder a la teología, de compendiar la teología. ¿Y cómo lo hace? A través de preguntas y respuestas. Santo Tomás formula una pregunta y la responde. Entonces la pregunta por el Padre Nuestro es la siguiente: ¿están bien puestas las peticiones del Padre Nuestro? Esa es la pregunta que formula Santo Tomás. Y entonces va a responder que están bien porque nos las enseña el mismo Jesucristo. Es decir, el mismo Dios es el que nos enseña cómo pedir. Por eso ya Santo Tomás está diciendo que el orden está bien. ¿Por qué? Porque Jesús es el que nos enseña el Padre Nuestro. Pero no solo por eso, sino que también en una segunda medida están bien puestas las peticiones del Padre Nuestro por su gran contenido, por el contenido que tienen las peticiones. Porque en las 7 peticiones está todo lo que necesitamos. Todo lo que usted necesita se encuentra en las peticiones del Padre Nuestro, sin que falte absolutamente nada. Al Padre Nuestro no hay que quitarle ni añadirle. Allí se encuentra, dice Santo Tomás, todo lo necesario, absolutamente todo lo que nosotros hemos de pedir en esta vida. Está todo contenido en la oración del Padre Nuestro. Y también, dice él, por el orden lógico en el cual pedimos. Porque si nosotros alteramos alguna de las peticiones del Padre Nuestro y las ponemos en un orden distinto, entonces ya estamos estropeando la oración de Jesús, la estamos dañando. Por eso es importante aprender a orarlo bien, orarlo como nos lo enseña la Iglesia, orarlo de esa forma. Porque si nosotros pidiéramos primero que nos libre de todo mal antes que pedir que venga su reino, estaríamos dañando la oración del Padre Nuestro. Eso es lo que dice Santo Tomás. El orden está perfectamente puesto en el Padre Nuestro. Santo Tomás dice que entre todas las oraciones, la principal es la que el mismo Cristo enseñó, entre todas las oraciones. En ella se contienen las 5 cualidades que deben estar presentes en toda verdadera oración. Oiga esto tan importante que dice Santo Tomás. En el Padre Nuestro están las 5 cualidades que deben estar presentes en toda oración. Vamos a verlas rápidamente. La primera, la confianza. Primera cualidad que debe tener nuestra oración, la confianza. Porque la confianza es la que nos permite acercarnos a Dios, es la que nos permite establecer un diálogo con Dios, es sentirlo cercano, confiado. Recordemos cómo oraba Moisés, cara a cara. Pues el Padre Nuestro va mucho más allá, porque no solamente nos invita a orar cara a cara con Dios, sino que nos invita a establecer una relación filial con nuestro Padre del cielo, es decir, una relación de hijos. Pero recordemos que somos hijos por el Hijo, es decir, que Jesucristo es el que nos enseña cómo es que nosotros debemos establecer este diálogo con nuestro Padre del cielo. A través de Jesucristo tenemos acceso al Padre. Toda la oración está dirigida al Padre, pero ¿cómo la hacemos? Por mediación de Jesucristo. El Padre Nuestro la hacemos porque Jesucristo nos la enseñó. Entonces siempre hay la mediación de Jesucristo. Y Santo Tomás, recogiendo algunas palabras de San Agustín, dice que incluso con el Padre Nuestro, con orarlo, dice, se perdonan los pecados veniales. Oiga esto tan hermoso. Orando el Padre Nuestro, se perdonan incluso los pecados veniales, dice Santo Tomás en la Suma Teológica, siguiendo un poco a San Agustín. Entonces, ¿cuál es la primera cualidad que nos enseña el Padre Nuestro según Santo Tomás? La confianza. La segunda, la rectitud.
La rectitud de la oración consiste en pedirle a Dios lo que verdaderamente nos conviene. Esa es la rectitud. La rectitud de intención, pedir lo que realmente nos conviene. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia en nuestra oración le pasa lo que dice el apóstol Santiago. Ustedes piden y no reciben porque piden mal. Pero el Padre Nuestro nos enseña a pedir lo que conviene. También San Pablo va a decir que no sabemos pedir como conviene. Esa cita bíblica de Romanos 8:26 la hemos trabajado también aquí mucho, porque es que esto es clave en la oración. Ser conscientes de que nosotros humanamente no sabemos pedir lo que conviene, pero el Padre Nuestro nos enseña a pedir con rectitud. Cristo como Maestro nos enseña al Padre Nuestro lo que debemos de pedir a Dios. Decía ya San Agustín lo que leímos hace un momento: si nuestra oración es recta y atinada, cualesquiera que sean las palabras que empleemos, no haremos otra cosa que repetir lo que encuentra en la oración dominical. Esto es otra traducción de lo que ya dijimos ahorita de San Agustín. San Agustín dice que busquemos donde busquemos en toda la Sagrada Escritura, la oración que contiene todo lo que hemos de pedir es la oración dominical, la oración del Padre Nuestro. Tercera cualidad que debe tener nuestra oración, el orden. Y esto también nos lo enseña el Padre Nuestro. En la oración consiste en anteponer en los deseos y las súplicas lo espiritual a lo material. Primero pedimos lo espiritual y luego pedimos lo material. Las cosas del cielo antes que las de aquí de la tierra. Y eso nos lo enseña el Padre Nuestro. Ustedes no saben que cuando una persona está lejos todavía del reino de Dios, una persona que todavía conoce poco de Dios, se afana por hacer mucha oración de petición, pero esa oración de petición se caracteriza porque siempre está pidiendo cosas materiales. El Padre Nuestro nos enseña que lo primero que nosotros hemos de pedir es lo espiritual. Eso nos lo enseña también el Padre Nuestro, el orden en el cual nosotros hemos de pedir. Primero el reino de Dios, dice Jesús, y todo lo demás se les dará por añadidura. Porque dice tan Jesús, antes de que ustedes dirijan la oración al Padre, Él ya la conoce. Eso lo dice tan Jesús en el Evangelio. Entonces por eso que el Padre Nuestro nos enseña esa cualidad, el orden. Después, la cuarta cualidad es la verdadera devoción. La verdadera devoción con la cual nosotros hemos de pedir. Esa devoción que tiene que brotar de una caridad ejercitada según el doble mandamiento de amor a Dios y al prójimo. Miren esto tan especial, queridos hermanos, y es que en las dos primeras palabras, Padre Nuestro, se encuentra contenido el primer mandamiento de la ley de Dios. A Jesús se le acerca un magistrado, alguien de la ley, y le pregunta: Jesús, maestro, dinos, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Y Jesús responde: amar a Dios, y luego dice, y añadido a esto, amar a los hermanos, amar al prójimo. Y en las dos primeras palabras del Padre Nuestro se encuentra el mandamiento que nosotros hemos de cumplir, Padre Nuestro. Entonces, esta oración nos enseña la verdadera devoción con la cual hemos de pedir. Ahí están, pues, hermanos, de acuerdo a las enseñanzas de Santo Tomás, las 5 cualidades que debe tener la verdadera oración cristiana. La repito: la confianza, la rectitud, el orden, la devoción y por último, no les había dicho, la humildad. El Padre Nuestro nos enseña a pedir lo que realmente nosotros hemos de pedir, con humildad, con sencillez de corazón. Pedir que se haga la voluntad así en la tierra como se hace en el cielo. El Padre Nuestro nos enseña a pedir con humildad, y donde nosotros también vamos a pedir que se nos perdonen nuestras deudas como perdonamos a los demás. El Padre Nuestro nos enseña a ser humildes, a considerarnos pequeños delante de Dios, incluso a humillarnos delante de nuestros hermanos, para que de esa misma forma como nosotros perdonamos, Dios nos pueda perdonar a cada uno de nosotros.
Jesús en el Padre Nuestro da el tono en el cual debe dirigirse nuestra oración. ¿Qué quiere decir esto? El tono. Ustedes saben que en una gran banda, en una sinfónica, siempre hay alguien que da el tono. El tono, y es el que armoniza inmediatamente todos los instrumentos. Pues Jesús nos da el tono de nuestra oración. Él nos dice cuál es la nota característica de nuestra oración. Cuando oren, oren así: Padre. Ahí nos está dando el tono de nuestra oración. ¿Hacia quién va dirigida nuestra oración? Hacia el Padre, siempre por medio de Jesucristo. Y es tan importante esta palabra Padre para Jesús que solo en el Sermón de la Montaña, queridos hermanos, Jesús repite 14 veces la palabra Padre. 14 veces solo en el Sermón de la Montaña. ¿Por qué? Porque a Jesús le interesa mucho que nosotros descubriéramos que teníamos un Padre en el cielo. Es la gran revelación que nos hace Jesús, la oración filial. Eso lo veíamos en alguna de las clases anteriores. Dice el Catecismo en el numeral 2764, el Sermón de la Montaña es doctrina de vida. La oración dominical es plegaria. El sermón es doctrina, pero el Padre Nuestro es la plegaria, es decir, la súplica que hacemos para que podamos cumplir esa doctrina de vida. Por eso es que el Catecismo decía en otro de los numerales que se ora como se vive, porque se vive como se ora. Es decir, que vida y oración deben ir juntas. Una persona que quiera vivir según Dios, pero que no ore, nunca va a poder alcanzar esa santidad de vida que se le demanda por parte de Jesucristo. Dice el Catecismo: Jesús nos enseña esta vida nueva por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración. Jesús nos enseña cómo hemos de vivir, pero nos dice, para que puedan vivir de esa forma, pidan así: Padre nuestro que estás en el cielo. No es un añadido que en el Evangelio de Mateo esté incluido el Padre Nuestro dentro del Sermón de la Montaña. No es un añadido, es porque Jesús sabe que vida y oración van estrechamente unidos. La persona que quiera llevar una vida, pero sin oración, una vida en Dios, nunca la va a poder llevar. Eso sería una falacia, alguien que diga yo vivo en santidad y yo no necesito orar. Eso es completamente falso. Dice el Catecismo: de la rectitud de nuestra oración dependerá la de nuestra vida en Él. Vamos ahora a mirar aquí la oración del Señor. ¿Por qué se llama la oración del Señor? Dice el Catecismo en el numeral 2765, la expresión tradicional oración dominical, es decir, oración del Señor, significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Entonces ahora sí expliquemos por qué se llama oración del Señor u oración dominical. ¿Por qué se llama así? Porque al Padre Nuestro la Iglesia le ha dado estos títulos. Entonces vamos a explicar por qué es oración dominical. Resulta que se llama oración dominical porque dominica viene precisamente del latín dominical, porque en latín dominus es Señor. Dominus es Señor. Entonces cuando nosotros decimos la oración dominical, estamos diciendo la oración del Señor. Y el Catecismo explica por qué se llama la oración del Señor. Ya sabemos por qué es dominical, porque de ahí viene la palabra Señor, Dominus. Entonces la oración dominical, la oración del Señor. Ahora, ¿por qué se llama la oración del Señor? Porque dice el Catecismo: significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Es decir, que el Padre Nuestro es la oración de Jesús. Por eso se llama oración del Señor. Porque Jesús es el que nos la enseña y nos la da. Hay algo muy hermoso que muy pocas personas lo saben. Y es que todo el mundo dice domingo. Mañana es domingo. Creyentes o no creyentes dicen domingo. Y cuando uno está diciendo el día domingo, está diciendo en latín el día del Señor.
Es decir, que cristianamente el domingo tiene una concepción completamente en donde le proclamamos a Jesús el señorío. El domingo se llama domingo porque es el día del Señor, es el día en el cual los cristianos celebramos la Eucaristía, nos congregamos en oración y elevamos nuestra acción de gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Y esto es curioso porque tanto ateos como creyentes dicen domingo y muchas veces dicen domingo sin tener en cuenta que al decir domingo están diciendo día del Señor. Eso es lo que significa la palabra domingo. Dominical, oración dominical, la oración del Señor. El Padre Nuestro es la oración dominical. Vamos a ver en 2 punticos esto que nos dice el catecismo aquí en el numeral 2765. Dice, primero, por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Si nosotros confrontamos Juan 17:7, Jesús va a decir que le va a pedir al Padre, como lo veíamos en la clase anterior sobre la oración de la hora de Jesús, Jesús le va a suplicar al Padre que les dé a sus discípulos de lo que el Padre le ha dado a él. Entonces, cuando Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, primero nos la enseña como hijo único de Dios, y por eso se convierte en el maestro de nuestra oración. Como hijo único de Dios nos enseña la oración del Padre Nuestro, convirtiéndose en maestro de nuestra oración. Nos está enseñando el modo correcto de orar como maestro. Pero segundo, por otra parte, como verbo encarnado, es decir, como hombre, como verbo encarnado, conoce en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas, los hombres, y nos las revela. Jesús como hijo nos enseña a orar al Padre. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Entonces, como hijo nos enseña a dirigirnos al Padre. Pero como hombre, como verbo encarnado, nos enseña qué es lo que debemos de pedir, las peticiones. Jesús como hombre sabe qué es lo que el hombre necesita y nos lo enseña a nosotros. Entonces, como hijo, Él es el maestro de nuestra oración. Como hijo único de Dios, es el maestro de la oración. En cambio, como hombre, como verbo encarnado, es el modelo de nuestra oración. Como hijo es el maestro porque nos enseña a dirigirnos a Dios como Padre. Nos enseña, maestro. Y como verbo encarnado, es decir, como hombre, se convierte en el modelo. ¿Qué es lo que debemos de pedir? ¿Cómo lo debemos de pedir? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Jesús, Dios y hombre, desde esas dos dimensiones, desde esa doble naturaleza que Él tiene, nos enseña a nosotros la oración del Padre Nuestro. Por eso la gran profundidad que hay en el Padre Nuestro. Bien decía San Agustín que podemos buscar en toda la Escritura, pero todo lo que hemos de pedir se encuentra en la oración del Padre Nuestro, y luego lo va a afirmar Santo Tomás. Dice el Catecismo en el numeral 2766, no es una fórmula para repetir de modo mecánico. No, el Padre Nuestro no es una fórmula para repetir de modo mecánico. Ese es el peligro de la oración vocal, y es que a veces caímos en el mecanicismo, en decir las cosas mecánicamente. Pero el Padre Nuestro no es una oración para hacerla mecánicamente. Se realiza con la gracia del Espíritu Santo. Orar bien el Padre Nuestro solo es posible a través del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios en Gálatas 4:6. Vea lo que dice Gálatas 4:6. Dice lo siguiente: ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre, Abba. El Espíritu Santo es el que nos hace exclamar a nosotros Abba. Y saben que Abba es la traducción de Padre, Padre. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos exclamar Padre. Como también sin el Espíritu Santo nadie puede decir Jesús es Señor. Ahí lo importante de la acción trinitaria en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos la enseña Jesús, pero solamente es posible que nosotros la digamos movidos por el Espíritu Santo. ¿Y a quién se dirige? Al Padre. Es decir, que ahí tenemos la dimensión trinitaria del Padre Nuestro.
Hablamos al Padre. La oración va dirigida al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro modelo, nos la enseña, nos dice qué es lo que hemos de pedir, pero solo es posible realizar la oración que Jesús nos enseñó movidos por el Espíritu Santo. Nosotros, para poder decir Abba, es decir, Padre, o como algunos traducen papito, es necesario la acción del Espíritu Santo. Hay una triple economía en esa oración, una triple combinación de toda la Trinidad en donde todos actúan para que podamos hacer el Padre Nuestro. Esto es importantísimo, queridos hermanos. También va a decir Romanos 8:27 que el que escruta los corazones, quien conoce cuál es la inspiración del Espíritu y que su intercesión es en favor de los santos, es según Dios. Es decir, que nosotros podemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, solo movidos por la acción del Espíritu Santo, que es el que escruta en los corazones para que nuestra intercesión sea según Dios. Es el Espíritu Santo el que nos hace tener una oración agradable a los ojos del Padre. La oración al Padre se inserta en la misión misericordiosa del Hijo y del Espíritu. La oración del Padre Nuestro se inserta en la misión misericordiosa del Hijo y del Espíritu. El Hijo y el Espíritu Santo actúan en esa misión misericordiosa para nosotros poder exclamar Padre, dirigirnos al Dios uno y trino, dirigirnos al Padre por medio de la enseñanza de Jesús, pero movidos por la acción del Espíritu Santo. Tercer y último punto que vamos a mirar acá. Oración de la iglesia. El Padre Nuestro y la oración de la iglesia. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? Primero, que el Padre Nuestro es el corazón de las Sagradas Escrituras. En el segundo punto veíamos que es la oración del Señor. ¿Por qué es la oración del Señor? Y ahora en el tercer punto vamos a mirar por qué el Padre Nuestro es la oración de la iglesia. Numeral 2767. El Padre Nuestro es la oración de la iglesia. Dice el Catecismo que siempre este don indisociable de las palabras del Señor y del Espíritu Santo, que les da vida en el corazón de los creyentes, ha sido recibido y vivido por la iglesia desde los comienzos. Desde siempre la iglesia, movido por la enseñanza de Jesús y por la acción del Espíritu Santo, ha orado el Padre Nuestro. Esto es lo que está diciendo el Catecismo. Y lo atestigua diciendo, las primeras comunidades recitan la oración del Señor 3 veces al día. 3 veces al día, según lo dice la Didaché o Didaché. Recordemos que la Didaché o Didaché es este escrito del siglo I que nos da testimonio de cómo vivían las comunidades cristianas. Y nos dice que oraban el Padre Nuestro 3 veces al día, en lugar de las 18 bendiciones de piedad judía. Es decir, que los cristianos, a pesar de estar en el entorno judío, van dejando a un lado las prácticas de la oración judía, que eran 18 peticiones o 18 bendiciones, y pasan a hacer el Padre Nuestro 3 veces al día. Por la mañana, al mediodía y ya por la tarde al caer la noche. Eso dice la Didaché. Entonces ha sido la oración de la iglesia. Pero ahora en el numeral 2768 dice el Catecismo, según la tradición apostólica, la oración del Señor está arraigada esencialmente en la oración litúrgica. Esta oración del Padre Nuestro está arraigada en la oración litúrgica. Recordemos que el Padre Nuestro es la oración de la iglesia, es la oración de la comunidad. ¿Y qué mejor lugar que la liturgia para hacer el Padre Nuestro? Que es la congregación de toda la comunidad, de toda la iglesia, de todos los hermanos. Dice San Juan Crisóstomo en una de sus homilías. San Juan Crisóstomo era llamado Boca de Oro, así como Santo Tomás es llamado el Doctor Angélico. San Juan Crisóstomo tiene el apelativo de Boca de Oro, porque era un hombre con una capacidad de predicación impresionante. Escuchen lo que él dice en esta homilía. El Señor nos da a orar en común por todos nuestros hermanos, porque Él no dice Padre mío que estás en el cielo, sino Padre nuestro, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma
para todo el cuerpo de la iglesia. Es decir, que usted encuéntrese donde se encuentre, siempre que hace el Padre Nuestro, no está orando solo, lo está haciendo en nombre de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando usted dice Padre Nuestro, está incluyendo a todos los bautizados, a todos los hermanos. Esa es una comunión espiritual enorme que existe en la oración del Padre Nuestro. Inevitablemente al orar el Padre Nuestro hay comunión espiritual. Orar con una sola alma, como decía San Juan Crisóstomo. En todas las tradiciones litúrgicas, la oración del Señor es parte integrante de las principales horas del oficio divino. Las laudes, las vísperas, las horas principales siempre contienen la oración del Padre Nuestro. Y dice el catecismo, este carácter eclesial, recordemos que eclesia es una palabra que viene del griego, que quiere decir iglesia, que viene del latín, que quiere decir iglesia. Este carácter eclesial, es decir, comunitario, aparece con evidencia sobre todo en los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. El Padre Nuestro tiene evidencia en los 3 sacramentos de iniciación cristiana. ¿Por qué? Vamos a mirar así rápidamente. El primero y segundo, el bautismo y la confirmación, numeral 2769. Dice que el catecismo que la entrega de la oración del Señor significa el nuevo nacimiento a la vida divina. ¿Por qué dice esto? Porque cuando una persona era bautizada, se le entregaba la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque entraba en una dimensión divina, una vida divina, en donde ya Dios era su Padre, el bautizado, el que apenas estaba iniciando en la vida cristiana, recibía el Padre Nuestro. Por eso es que este carácter eclesial está de una forma muy patente en los 3 primeros sacramentos de iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. Eso es lo que todo cristiano hemos de tener. Si a alguno todavía le falta la confirmación o le falta la primera comunión, pues tiene que mirar la forma de recibirlos, porque hacen parte de los sacramentos de iniciación cristiana. Al que se iniciaba, al neófito, al catecúmeno, el día del bautismo le entregaban el Padre Nuestro para que lo empezara a hacer en nombre de toda la comunidad, ese carácter eclesial. Y en la confirmación, con más veras, podía realizar la oración del Padre Nuestro porque había recibido la unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le va a ayudar al cristiano a realizar la oración según el querer y el criterio de Dios, porque la intercesión que Él realiza por nosotros es según Dios, como dice la palabra de Dios que lo acabamos de leer. Entonces, por eso es que es tan importante, está presente tanto en el bautismo como en la confirmación. El confirmado es el que puede empezar a orar de acuerdo a la acción, a la moción que el Espíritu Santo ha puesto en sus corazones. Dice el catecismo, cuando la iglesia reza la oración del Señor, es siempre el pueblo de los neófitos el que ora y obtiene misericordia. Allí se puede confrontar Primera de Pedro 2 del 1 al 10. Primera de Pedro capítulo 2 versos del 1 al 10. ¿Qué va a decir el apóstol Pedro? Está hablando de los que se inician a la vida cristiana, que ya no deben de vivir en el mundo, que se deben quitar una serie de cosas que eran del mundo, pero luego va a decir que estos cristianos están insertos en una vida divina, que empiezan a ser parte de un pueblo santo, de un pueblo real, de una estirpe sacerdotal. Entonces el bautizado y el confirmado, al realizar el Padre Nuestro, empieza a ser parte de este gran pueblo eclesial, esta gran comunidad de fe. Nosotros oramos el Padre Nuestro en la iglesia y con la iglesia. Nunca oramos el Padre Nuestro solos, aunque nos encontremos en el más recóndito de los lugares de la tierra. Siempre estamos orando en comunidad. Y por último, en la liturgia eucarística, numeral 2770. La oración del Señor aparece como la oración de toda la iglesia, afirma el catecismo. Allí se revela su sentido pleno y su eficacia.
Queridos hermanos, cuando nosotros realizamos el Padre Nuestro en la misa, allí es donde tiene todo su sentido y toda su eficacia. Porque allí es donde la iglesia congregada, reunida en torno al altar, se puede unir en comunión y poder exclamar a una sola voz: Padre Nuestro. Qué belleza, qué hermosura poder saber esto. En la Eucaristía es donde se cumple el Padre Nuestro de una forma más perfecta y efectiva. Es donde tiene su mayor realce. ¿Usted lo puede orar solo? Claro que sí. Pero el lugar donde tiene más fuerza y más realce es en la Eucaristía, porque allí es donde estamos orando en comunidad. Dice el Catecismo, situada entre la anáfora, es decir, la oración eucarística, y la liturgia de la comunión. Dice, recapitula por una parte todas las peticiones e intercesiones expresadas en el movimiento de la epíclesis. El Padre Nuestro recapitula toda la oración que se ha realizado hasta ese momento de la Eucaristía. Y por otra parte, llama a la puerta del festín del reino que la comunión sacramental va a anticipar. Es decir, que el Padre Nuestro recoge todas las enseñanzas, todas las peticiones, todas las intercesiones que se han hecho hasta el momento de la consagración en el Padre Nuestro. Pero no solamente eso, sino que por una segunda parte nos pone en perspectiva escatológica, es decir, en espera o en llamada del adelanto del festín del reino, es decir, de la gran fiesta, el gran banquete, del cual al recibir la Eucaristía se nos está adelantando. Porque es que nosotros al comulgar estamos recibiendo un manjar exquisito, un manjar de ángeles, al mismo Jesucristo, es el adelanto del reino. Por eso nosotros, cuando termina la consagración, dice la respuesta que hace el pueblo, decimos todos juntos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Estamos en esa espera, Y el Padre Nuestro también nos pone a nosotros en esa actitud de espera del reino. Venga a nosotros tu reino. El Padre Nuestro nos está poniendo a nosotros en esa dimensión de carácter escatológico, como lo dice el numeral 2771. En la espera del Señor, en la espera del reino, en la espera de todo lo que necesitamos para ser felices completamente. Eso es lo que hace el Padre Nuestro. Cada vez que usted ora el Padre Nuestro, usted se está poniendo una perspectiva de espera del reino de Dios. Eso es muy importante. ¿Y por qué el Catecismo expresa esto? Vea lo que expresa en el numeral 2771. Las peticiones al Padre, a diferencia de las oraciones de la antigua alianza, se apoyan en el misterio de salvación ya realizado, de una vez por todas, en Cristo crucificado y resucitado. Al orar el Padre Nuestro nos estamos apoyando en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque es que Cristo es el que hace posible que se cumplan las peticiones que hacemos en el Padre Nuestro. Nosotros en el Padre Nuestro oramos confiados de que todo aquello que estamos pidiendo lo vamos a recibir. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo, a través de su pasión, muerte y resurrección, nos garantiza que vamos a recibir lo que estamos pidiendo en el Padre Nuestro. Pedid y se os dará, porque todo el que pide recibe, dice Jesús, pero pedid con fe. Todo lo que quieras pedir al Padre en mi nombre, se les concederá, dice Jesús en la palabra. ¿Por qué Él es garantía de esto? Porque Él ha padecido por nosotros, ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos el Padre Nuestro, estamos seguros de que todo lo que estamos pidiendo allí es garantía de que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya ha pagado el precio. Jesucristo ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros. Y finalmente, numeral 2772. De esta fe inquebrantable brota la esperanza que suscita cada una de las 7 peticiones. Saber que Cristo ha muerto por nosotros es lo que activa la fe en el creyente a la hora de orar el Padre Nuestro y tener la plena certeza de que todo lo que pide se le va a dar. Estas expresan los gemidos del tiempo presente, este tiempo de paciencia y de espera durante el cual aún no se ha manifestado lo que seremos. Primera de Juan 3:2.
Aún no se ha manifestado lo que seremos. La Eucaristía y el Padre Nuestro están orientados hacia la venida del Señor, hasta que venga el Señor, como dice 1 Corintios 11:26. Tanto la Eucaristía como la oración del Padre Nuestro nos ponen a nosotros en esa perspectiva de espera. Por eso la persona que empieza a orar continuamente el Padre Nuestro empieza a dejar las cosas mundanas y a pensar más en las divinas, porque el Padre Nuestro lo lleva a usted a ansiar sobre todo la venida del reino, que venga el Señor, que vuelva nuevamente a levantarnos a cada uno de nosotros. Pues bien, queridos hermanos, qué alegría poder llegar al final de esta catequesis, de esta lección número 30. Es una bendición poder estar con cada uno de ustedes compartiendo, y vamos a seguir profundizando en esta maravillosa oración del Padre Nuestro en las lecciones siguientes. Vamos a tener 4 lecciones más donde vamos a hablar de la oración del Padre Nuestro. Esta es solo el abrebocas de lo que es el Padre Nuestro. Terminemos entonces dándole la gloria a Dios con esta doxología. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Feliz noche en el Señor Jesús.